Bueno, muy bien, ya Muy comí. bien, gracias a Dios. Buenas tardes, Ah, muy bien, ¿y usted? muy bien, muchas gracias. Eso me alegra, Juan Fernando. Juan Pablo, muy bien, muchas gracias por preguntar. Bueno, muchachos, bueno, antes de comenzar la clase como tal, vamos a conversar un par de cosas. Primero, sobre el parcial, ¿cómo les fue con el parcial? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué comentarios hay sobre el examen? No, pues breve, No, dale, Juan Pablo. primero a las mujeres. No, dale. Aprovecha, Luisa, que Juan Pablo está siendo muy caballeroso. Bueno, yo iba a decir que yo me sentí muy bien en el parcial, pues me pareció que todos los puntos, excepto uno, estaban en los talleres. Y sí, pues en general yo me sentí muy bien en el parcial. Muy bien, muy bien. Sí, hasta donde recuerdo, bueno, yo estaba calificando, pero sí, yo creo que el 100% del parcial estaba en los talleres. Este tema de funciones aritméticas es un tema un poco denso. Es un poco denso, en algunas partes puede volverse tan difícil como uno quiera y el objetivo de un curso, de un primer curso de teoría de números no es, o por lo menos yo como profesor pienso eso, no es como corchar al estudiante, sino que cuando yo pongo el parcial, yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué es lo que yo quiero como profesor eh, exigirle al estudiante? O sea, que el estudiante dé cuenta de qué después de haber visto este curso. Entonces, con eso en mente es que yo pongo el parcial. Y es cierto lo que dice Laura, ¿cierto? Para el que estudió, hizo los talleres bien juicioso, el parcial estaba bastante trabajable. Con respecto a Juan Pablo, te doy la palabra, Carmona. Pues sí, que el parcial sí estuvo muy trabajable. Como dijo Luisa, pues lo de los talleres, como también lo dijo usted, si uno hizo pues lo del taller, ya lo parcial, lo que, pues que en el parcial le va a ir muy bien. Bueno, muy bien. Con respecto a la calificación, muchachos, en esas estoy. Igual que me ocurrió con el parcial 2, la semana pasada fue de parciales en los cursos que doy en ingeniería, entonces todavía estaba calificando, incluso hasta el fin de semana estuve calificando parciales que había hecho antes que este. Estoy calificando, yo les he dicho, yo siempre califico de a un punto, eh, califico el primer punto de todos, luego el segundo punto de todos, porque a ustedes en el parcial, a ustedes el punto les sale en un orden diferente a cada uno, los puntos, pero a mí me sale en el orden en el que yo lo puse. Entonces ya llevo calificados 3 puntos de todos los parciales, o sea que, y ya empecé a calificar el cuarto esta mañana, o sea que llevo un poquitico más del 60% calificado. Espero en el transcurso de la semana terminarlos de calificar para reportarles la nota. Bueno, ¿hay algún otro comentario? ¿Algún otro quiere decir algo? Bueno, yo sí quiero hacer otro comentario en relación a lo que llevo calificado, muchachos. En los exámenes es muy importante que ustedes justifiquen bien, que las cosas, ustedes piensen siempre que ustedes están escribiendo para un lector, no para ustedes mismos. En este caso, el lector coincide con el evaluador, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a compartir pantalla para hacerles un comentario, por ejemplo, que a muchos les está faltando. Ahí están viendo ya mi pantalla, ¿cierto? Por ejemplo, había un punto en el que había que probar cierta congruencia, ¿cierto? Había que probar que 1 más a cuadrado más a la phi de n menos 1, congruente con 0 módulo n, pero esto había que probarlo bajo ciertas hipótesis. Las hipótesis eran el máximo común divisor entre a y n es 1 y que el máximo común divisor entre a menos 1 y n también es 1.
muchos de ustedes escribieron la solución sin usar esta hipótesis. Entonces yo me pregunto, ¿cómo hicieron? O dijeron por allá al final, como este máximo común divisor es 1, entonces se tiene tal cosa. Pero bueno, ¿cuál es la propiedad exactamente que usted está aplicando? Yo allí les, aunque a muchos, cuando el error es menor, pues yo les valía el punto completo bueno. Yo les pongo el comentario para que ustedes vean los comentarios, muchachos, que son formativos. O sea, a mí me interesa que ustedes también vayan puliendo ese tipo de cosas en la escritura de una demostración. En la escritura de una demostración hay que argumentar, ¿cierto? Hay que argumentar. O por ejemplo, en el primer punto, bueno, para mí es el primero, para muchos de ustedes está en otro. Yo les pedía justificar por qué este número no es un número perfecto. Y muchos no supieron justificarlo. Y lo único que había que hacer era citar un teorema. El teorema dice que un número de esta forma es perfecto si, solo si, esto, bueno, sí, solo si realmente esto es primo. Pero como esto es no, como esto en el ejercicio yo les pedí hallar un factor de este número, entonces como no es primo, entonces simplemente por ese teorema, pero hay que citarlo, hay que citárselo al lector, hay que decirle al lector cuál es el teorema que se está usando. Entonces, por ese teorema, este número, como esto deja de ser primo, entonces este número no es perfecto. Entonces, en última, son comentarios así sencillos, pero que es muy importante, muchachos, que ustedes se acostumbren a justificar bien. Bueno, no sé si de pronto haya algún otro comentario sobre el examen. Tengo una preguntita, pero digamos que algunas ayuditas que están en el taller así no las puede coger y citarlas también muy bien. Y citarlas, pero muchos no sí. lo hacen. Yo en ese punto primero yo puse tenemos que, y no la cité, pero sí. Sí, exactamente, Bueno, por sí. ejemplo. Y en el enunciado del parcial yo no puse la ayuda. Entonces tómese por lo menos el trabajo de decir, por la ayuda dada en el ejercicio tal del taller tal del curso, de nuestro curso, se tiene que. Entonces con eso usted le está diciendo al lector que usted se está tomando el trabajo de escribir bien la demostración. Y a propósito de demostraciones, muchachos, hay demostraciones que están, hay varios de ustedes que me entregaron demostraciones casi que calcadas la una con la otra. Yo comprendo que ustedes trabajen juntos los talleres, pero por lo menos tómese la molestia de, de revisar lo que escriben, de ponerlo en sus propias palabras, ¿cierto? De ponerlo con su propio estilo. Pero bueno, eso ustedes ya están muy grandes para esas cosas y cada cual es consciente como de su aprendizaje en el curso de teoría de números. Bien, entonces, bueno, vamos a hablar un momentico sobre las exposiciones. Vamos a hablar un momentico sobre las exposiciones. Yo les compartí ayer este archivo. Aquí veo, por ejemplo, que está Luisa en la casilla A1, pero Luisa ya lo diligenció, ¿cierto? Sí. Sí, profe, pero todavía no tenemos la última persona. Exacto. Yo tengo en la lista del curso de teoría de números, tengo 19 estudiantes. De esos 19, hay 3 que no volvieron, que son, por si los conocen, para que por favor les digan que si van a cancelar, que por favor hagan el trámite y no lo dejen para la última hora. Wendy Vanessa Causil, que no volvió. Yo creo que Gilmar o Dubán tienen contacto con ella, tal vez. Creo que por aquí no está Gilmar, o sí está Gilmar. Sí, profe. Ah, sí, no te había visto. Profe, ya pues canceló por motivos personales el semestre como tal, entonces pues no va a seguir viendo el curso. Pero ya hizo el trámite. No, la verdad no sé. Yo podría preguntarle si quiere y que lo haga para pues lo tenga en cuenta. Sí, sí, pues o sea, lo que yo me quiero evitar es que no vaya a llegar un estudiante al final a decirme, profe, y entonces, ¿cómo le presento lo que le debo? Listo. Está Felipe Duque. ¿Alguno de ustedes lo conoce? Ninguno lo conoce.
él tampoco volvió. Y está otro compañero que se llama Carlomán Marín. ¿Alguno lo conoce? Bueno, Carlomán sí me había manifestado que iba a cancelar, pero todavía está en la lista. O sea, eso, lo cual quiere decir que de los 19 estudiantes que están en la lista, tengo 16 estudiantes activos. Y eso se ajusta mucho a esta tabla, son 4 temas. Ya después, cuando los grupos estén, bueno, ya enseguida les digo los temas y se los voy a poner aquí, pero ya no hay posibilidad de hacer cambios. Entonces me están faltando Juan Fernando Quintero, ¿es? Aquí en alguno de estos equipos. Me está faltando Felipe Ciro, que también me escribió. Y me está faltando Dubán. Entonces, ¿en qué equipo se van a anotar? Sí, yo te iba a comentar, pues yo la Sí. verdad no conozco pues muy bien a mis compañeros, ¿cierto? Entonces por eso estaba esperando como que se fuera llenando un poquito pues para meterme en algún grupo, ¿cierto? Sí, listo. Listo, muy bien. Entonces, y aquí están los 3. Están Juan Fernando, Felipe, que acabo de escribir aquí en el chat, y está Dubán también. Muchachos, los 3 compañeros son buenos estudiantes, entonces no tengan temor en acogerlos. No sé, ustedes tienen Profe, acceso, ¿sí? pues yo Laura. la verdad me pasa exactamente lo mismo que Juan Fernando. Yo no conozco a nadie, o sea, con muchos pues los conocí antes de la pandemia, pero solamente los conocí, ya no tengo como ninguna afinidad. Entonces yo me inscribí en una lista y eso como que se empezó pues a llenar. Mis grupos son Juan Camilo Marín y Mateo López. Sí. Entonces, no sé, pues con Juan o con Duan o con los que faltan, si de pronto se quieren acoger con nosotros, pues no tengo problema en que lo hagan porque pues estamos como en las mismas, que no conocemos a nadie. Sí, yo lo que les sugiero es que ingresen y se anoten en cualquiera de los tres grupos que están incompletos acá, porque el grupo 4, correspondiente al tema 4, que exponen el 12 de octubre, ya están listos. Entonces les voy a dar los temas de una vez para que los definamos. O sea, si yo me pongo en el papel de estudiante, yo me anotaría en el tema 1, pero no por el tema, sino por salir de la exposición de una vez, porque es el 30 de septiembre, eso ya es, a ver, estamos a 21, eso es el jueves de la próxima semana, entonces muy bueno salir de eso de una vez, ¿cierto? Bueno, entonces aquí están, bueno, varios están aquí, el tema 1 lo voy a editar, es función mayor entero. Voy a ponerle aquí. No me deja. Voy a modificar esto. Es la función mayor entero. Y les voy a poner acá. Yo después les voy a mandar unas especificaciones mucho más precisas. Refiriéndome a nuestro texto guía, es la sección 6.3 del libro de Burton. Porque si ustedes van, por ejemplo, a este texto, vamos a mirar. Voy a abrir el libro de Burton y voy a abrir el libro de teoría de números para principiantes. Hay que tener mucho cuidado con lo que vayan a preparar allí, porque miren, en el libro de Burton, les dije, es la sección 6.3. Se llama, es la sección The Greatest Integer Function. Y en el libro de teoría de números para principiantes, ahí es donde les digo que tienen que tener cuidado. Yo les sugiero trabajar al pie de la letra con el libro de Burton, pero ustedes tienen la libertad pues de hacerlo como mejor les parezca. Ellos no hablan de la función mayor entero, sino de la función parte entera. En la página 64, eso viene coincidiendo como con la 74 del PDF. Entonces miren la definición. Aquí la definición es
para cualquier real, para cualquier número real x, denotamos por este x entre corchetes al mayor entero menor o igual que x, al entero más grande que es menor o igual que x. Entonces miren que aquí está el menor o igual acá. Mientras que aquí en esta definición que ellos dan, el menor o igual, bueno, no, vienen siendo equivalentes, pero hay que tener cuidado con la notación que se usa, ¿cierto? Entonces, sí, es el entero más grande que está por debajo de x, o sea, la parte entera de x. Pero hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando yo le aplico esta función a menos 2.3, entonces, ¿cuál sería la parte entera? Si le aplico esta definición a menos 2.3, ¿cuánto daría parte entera de x? ¿Cuánto daría, muchachos? Si le aplico esta definición a x igual a menos 2.3. A 3, profe. Daría menos 3. O sea, menos 2.3 está entre menos 3 y menos 2, ¿cierto? Y como el que se toma es este, entonces cuando yo le aplico esa función a menos 2.3, eso me da menos 3. Entonces, digamos que el nombre no es tan adecuado, la función parte entera, porque uno diría que la parte entera es 2, es menos 2, y no. Por eso me parece más adecuado el lenguaje que utiliza Burton. Es greatest integer function, o sea, es la función mayor entero, o sea, es el mayor entero que está por debajo del número real en cuestión o es igual a él, para que los enteros también tengan imágenes aquí en esta función. Listo. Volviendo acá, el tema 2 corresponde al criterio de Euler. Viene siendo la sección 9.1 del libro de Burton. Vamos acá al libro de Burton. Y aquí en el capítulo 9, el capítulo 9 es el capítulo correspondiente a la ley de reciprocidad cuadrática. Entonces las exposiciones tienen un orden, porque el equipo 2 tiene que hablar del criterio de Euler. Es toda esta sección 9.1. O sea, las exposiciones solamente corresponden a una sección del libro de Burton. El tema 3 lo tengo anotado acá, el símbolo de Legendre y sus propiedades. Ese símbolo de Legendre y sus propiedades viene siendo la sección 9.2 de Burton. Entonces aquí es muy importante el orden porque tal vez algo de lo que expongan los del equipo número 2 correspondiente al tema número 2 puede servir para lo que expongan los del tema 3 y ya se imaginarán. El tema 4 es como el objetivo de esta última parte del curso, es la reciprocidad cuadrática. Reciprocidad cuadrática, que viene siendo la sección 9.3 del libro de Burton. Pero yo no quería darle los temas antes, pues como para que no tuvieran preferencias, porque el objetivo, muchachos, es que todos estudien todos los temas. Digamos que el único tema que es aquí independiente de los otros es el tema 1, pero todos los otros temas están interconectados. Listo, entonces ya vi que te anotaste aquí, Juan Fernando. Me quedan faltando Duan y Felipe. Para que se anoten, por favor.
Bueno, ese tema de la sección 9.3, entonces vienen los de la sección 9.1, exponen. Luego vienen los de la sección 9.2, exponen el símbolo de Legendre y sus propiedades. Aquí se da la definición. El símbolo de Legendre se denota así. Hay ejemplos y hay, bueno, teorema, corolario, teorema. Ya ustedes hacen un filtro, ¿cierto? Si la sección es muy larga, ustedes exponen lo que consideren pertinente. Listo. Miren que esta sección es larguita, entonces ustedes han visto lo que yo he hecho con algunas secciones del libro que son largas. Uno prioriza, hay unos temas que uno da, hay otros que no, en fin. Bueno. Y terminan los del equipo número 4 con la ley de la reciprocidad cuadrática. Aquí está el teorema. Utiliza justamente el símbolo de Legendre de la sección anterior. Y hay algunos resultados, corolario 1, corolario 2, ejemplos, teorema, en fin. Bueno. Entonces son solamente secciones del libro. Entonces, ¿en qué consisten las exposiciones? Muy bien, ya completamos entonces la tabla. Entonces, las exposiciones consisten en dar una clase. Entonces, por ejemplo, los que tienen el tema 1 de la función mayor entero, el 30 de septiembre, es decir, el jueves de la otra semana, nos van a dar la clase. Traten de hacer la clase como yo he hecho las clases. Hagan una presentación, expongan los temas y ya ustedes como grupo de trabajo, ya ustedes se reparten la forma de hacer la exposición. Listo, yo quería simplemente el día de hoy dejar listos los grupos de trabajo para que ustedes empiecen a poner de acuerdo cómo van a trabajar y en el transcurso de la semana, una vez termine de calificar los parciales, porque eso es lo primero, les voy a dar las indicaciones más precisas. Por ejemplo, la exposición es una clase, ya se los dije, y les voy a decir qué voy a evaluar, tanto de manera grupal como de manera individual. Y estas exposiciones van a corresponder al 15%. Del 25%, nos falta un 25% por evaluar. De ese 25%, el 15% va a corresponder a esta exposición y el 10% restante va a ser un examen parcial, no tan cargado como los otros, porque va a ser del 10% y va a ser solamente de estos dos temas, de el orden de un entero módulo n y de raíces primitivas para primos y teorema de Lagrange, que es lo que voy a exponer hoy y el jueves. O sea que prácticamente, bueno, y de pronto me tome, o sea, hoy y el jueves, de pronto necesite algo del día martes, no sé. Si no necesito nada del día martes 28 de septiembre, ese día no hay clase. Para que ustedes usen ese tiempo para comenzar a preparar las exposiciones. Y fíjense que esto se ajusta muy bien al cronograma que yo tengo acá, digamos como a un formático clase a clase que yo he venido construyendo, que esto no existía, pues este formato clase a clase no existe en el Instituto de Matemáticas, entonces yo quería como irlo modificando, ¿cierto? Entonces, de una vez vamos a fijar de una vez la fecha del parcial 4. Vamos a hacer después de las exposiciones. Entonces, la exposición del tema 1 es el 30 de septiembre, la exposición del tema 2 es el 5 de octubre, la exposición del tema 3 es el 7 de octubre, la exposición del tema 4 es el 12 de octubre, 12 de octubre. Y bueno, ¿qué les parece el parcial el 14 o lo dejamos para el 19? ¿Qué dicen ustedes? Parcial 4, octubre, 14 o 19. Pongamos de una vez la fecha. Profe, el 19. Por 2. Entonces, no, Luisa, no nos dio. Pues era
cambiara uno de estos temas por criptografía, pero me parece que estos son muy importantes, sobre todo para los cursos de teoría de anillos y teoría de campos en álgebra 2. 19, 19, 19, 19. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué preguntabas, Luisa? Que si las 2 horas. Que si las exposiciones de nosotros son de las 2 horas. Eso depende de ustedes. Yo les sugiero entre hora y media y hora y 45. Listo. Y pues para que tampoco me vayan a hacer una exposición de 1 hora y 10 bien cortica. Son 4 integrantes y es toda una sección del libro. Entonces, den la teoría, las definiciones que haya que dar, los teoremas, demuestren los teoremas y hagan ejemplos. O sea, hay mucho, es como dar una clase como las que yo he venido dando. Ah, pero es una clase como la suya, ya es mero nivel. No, hombre. No, Por aquí Juan Pablo Carmona te dio una recomendación lo más de buena. Sí, ese canal es muy bueno. Entonces dejamos bueno, y los demás que se acogen a lo que digamos, a lo que digan los demás compañeros, que solo hay dos compañeros que proponen el 14. Felipe, sí, el semestre se cierra el 25 de octubre. O sea, yo tengo acá, No, profe, se cierra el 30. permítanme eso, permítanme un momentico. Muchachos, es que este correo lo estaba leyendo hace un rato y recibí una buena noticia. Me van a recibir un artículo en una revista, entonces estaba justamente aquí con unas revisiones menores de palabras mal escritas en inglés. Y uno dice, bueno, ¿yo cómo escribí eso? Permítanme un momentico. Calendario. Vamos a verlo, Felipe, bien. Porque es que tú estás en otro calendario, ¿cierto? Aunque esto se quedó cargando. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, profe. Entonces, muchas gracias, muchachos, por lo que me escriben ahí en el chat. Entonces, voy a recargar aquí esto se quedó. Vamos a ver si carga en algún momento. A propósito, Felipe, ¿qué sabes tú de la situación de tu calendario? ¿Tienes alguna novedad? No, lo único que sé es que, por ejemplo, lo que les están pidiendo a los profes que me están dando clase a mí es que pues reúnan todas las notas y ya al final que tengan todas listas, las manden como nota definitiva. Y ya Sí. sí, le hacen como una revisión y las aprueban y queda la nota definitiva, pero si no las pueden como ir montando y yo las puedo ver, eso no, ya no deja. No, el Mares no deja. Mares no deja Ujú. porque el calendario tuyo se cerró el 19 de agosto y yo hice la solicitud de corrección de notas, ya fue aprobada por vicedecanatura, pero aún así el sistema no me deja subirlas. Parece que tiene que ser como al final. Ujú. Bueno, pero no me deja acá buscar. No sé, este correo se quedó. Listo. Aquí está. Este es el calendario de la sede de Medellín, pues de aquí de la facultad. No sé por qué está tan lento el internet. ¿Ustedes me escuchan entrecortado o normal? No, profe, yo lo escucho bien. se lo escucha muy bien. No, dijiste algo y yo no escuché. O sea, soy yo el del... Bueno, vamos a ver si esto carga algún día. Los exámenes finales son justamente en esa semana, del 18 al 22 de octubre, o sea que programar el parcial para octubre 19 no es una mala idea. Pues dejémoslo así, parcial 4, octubre 19. Listo, en eso quedamos. Y eventualmente pues yo les enviaré un taller sobre esos dos
secciones del libro, la del orden de un entero módulo n y el de raíces primitivas para primos. Y sí, el semestre se cierra ya con habilitaciones el 30 de octubre. Bueno. Luisa, ¿tú sabes con certeza ya lo de el otro semestre? Porque yo creo que eso todavía no se sabe. Yo creo que todavía no hay fechas. Profe, pues es que ellos desde las directivas habían propuesto un calendario. Yo me acuerdo cuando estaban como en las últimas asambleas como para que volviéramos de paro, ellos mostraron como qué plan tenían como para el otro año, pero no lo encuentro. Pero yo estoy segurísima de que eso empezaba la segunda semana de noviembre. Pues a mí la verdad no me parece buena idea, pero Bueno, sí, yo recuerdo eso. todavía no hay nada oficial, porque además eso tiene que llevar la aprobación de la vicerrectoría, ¿cierto? Pero lo que se ha estado conversando en reuniones es que se comience el semestre como a mediados de noviembre, y se está hablando de presencialidad para cursos de muy pocos estudiantes. Para cursos que son avanzados, pues, que son con poquitos estudiantes. Pero repito, eso todavía no, eso solamente son conversaciones que se han tenido, pero todavía no hay nada oficial. Juan Fernando, no sé, es que yo creo que ahí es donde viene la dificultad. Yo creo que antes de que eso ocurra, se tendrá que hacer un sondeo muy preciso sobre el asunto. Pero sí sabes que allá en la universidad ya habilitaron puestos de vacunación. No, sí, profe, lo que pasa es que como a mí me dio el COVID, yo tengo pues que esperar un tiempo. Tienes que esperar 3 meses. Exactamente. Sí, sí, sí. No, esas cosas habrá que informarlas de manera oportuna. Pero como te digo, pues son solamente conversaciones que se han tenido, todavía no hay nada oficial al respecto. Bueno, muchachos, entonces queda clara más o menos cómo es la dinámica de las exposiciones para que empiecen a prepararlas desde esta misma semana. Ya se compartieron los contactos, los de estos grupos. ¿Quiénes no tienen contacto con quiénes? Yo me encargo entonces de enviarles los correos, o ya todos ya se pusieron en contacto. Profe, casi todos arreglamos aquí por el chat. Listo, muy bien, Juan Profe, Camilo. yo hago una pregunta. ¿El formato, por ejemplo, de las diapositivas tiene que ser así como tipo látex o puede ser PowerPoint? Eso lo dejo libre, a libre elección del grupo. Por ejemplo, si en el grupo hay uno, dos, tres integrantes o todos que trabajen muy bien el Beamer en LaTeX, muy bueno, porque eso es lo usual y eso es a lo que uno se debe acostumbrar en matemáticas, ¿cierto? Pero si todavía no lo manejan muy bien, si ven que eso les va a llevar mucho tiempo y ninguno de los integrantes, digamos, como tiene cómo aportar al respecto, lo dejo libre, lo pueden hacer en PowerPoint si quieren, pero lo ideal sería hacerlo en Beamer, claro. Listo. Bueno, muchachos, entonces en el transcurso de la semana les estaré, cuando termine después de calificar los parciales, miren, por ejemplo, Luisa hizo un grupo aquí de teoría de números para que se comuniquen por ahí. Les decía, cuando termine de calificar los parciales, escribo unas instrucciones bien precisas con unos criterios de evaluación bien precisos, porque en estas exposiciones nos vamos a exigir mucho. Yo como profesor trataré de ser muy objetivo en la evaluación, tanto grupal como individual, porque habrá una nota grupal y habrá una nota individual. Y habrá criterios precisos, como por ejemplo, claridad y orden en la exposición, respuesta acertada a las preguntas que yo planteo, que los demás compañeros planteen, manejo del tiempo, qué sé yo, se me están ocurriendo algunos, ¿cierto? Yo les mandaré instrucciones bien precisas para eso. Bueno,
Bueno, muchachos, vamos entonces a entrar en materia. Voy a cerrar aquí estos archivos. Entonces, nosotros aquí habíamos llegado, alcanzamos a dar la definición de raíz primitiva, ¿cierto? Ya no me acuerdo. Sí, profe. Nosotros aquí al final vimos este corolario. Este corolario lo demostramos. Recordemos estos últimos dos teoremas que son importantes para lo que sigue. Si un entero A tiene orden K módulo N, entonces cualquier otra potencia de A a la H, tiene orden K dividido entre el máximo común divisor entre H y K. Y si un entero A tiene orden K módulo N, A a la H también va a tener orden K si y solo si H y K son primos relativos. Entonces yo terminé con este ejemplo. Este ejemplo pues no lo voy a volver a explicar, lo expliqué en la clase pasada. Y aquí observamos que hay enteros, como los de esta tabla, 2, 6, 7 y 11, que tienen el orden más grande posible. Tienen el orden más grande posible. Cuando eso ocurre, lo vamos a llamar raíz primitiva. Entonces, no, terminé con la definición de raíz primitiva, que vuelvo y la pongo aquí en estas diapositivas para conectar este tema con el anterior. Estas diapositivas ya están en la página del curso. Entonces, vamos a hablar un momento de raíces primitivas. ¿Qué propiedades tienen las raíces primitivas? Después vamos a hablar del teorema de Lagrange. Y yo creo que con eso es suficiente para hoy. Y en la próxima clase vamos a ver cómo el teorema de Lagrange nos permite probar que para módulos primos siempre existen las raíces primitivas. Siempre. Eso lo vamos a probar. Entonces recordemos la definición. Sean n mayor que 1 y a un entero primo relativo con n. Recuerden que en toda esta parte, cuando hablamos de orden de un entero módulo n, se sobreentiende que el entero a es primo relativo con n, porque si no lo fuera, ya vimos que no existe ninguna potencia de a que sea congruente con 1, módulo n. Entonces la definición dice, si a tiene orden phi de n, módulo n, entonces se dice que a es una raíz primitiva de n. Entonces este es el ejemplo con el que terminé al final la clase anterior, es que 3 es una raíz primitiva de 7. Miren que aquí este módulo es primo. Y se verifica fácilmente que usted empieza a... Miren, para que lo conectemos bien, para que entendamos bien lo que está ocurriendo acá, la idea de raíz primitiva es la siguiente. Tres y 7 son primos relativos. Sabemos que phi de 7 es 6, ¿cierto? En general sabemos que phi de P es P menos 1. Entonces el teorema de Euler dice que 3 elevado a la phi de 7 es congruente con 1 módulo 7. Es decir, 3 a la 6 es congruente con 1 módulo 7. Listo, tenemos este hecho. Tenemos otro hecho concreto, es que si K es el orden de 3, módulo 7, recordemos que K es el orden de un entero, es el entero más pequeño, para el cual 3 a la K es congruente con 1, módulo 7. Entonces hay un resultado que nos dice que si K es el orden de 3, entonces K divide a phi de 7. O sea que el orden de 3 tiene que ser un divisor de 6. Y aquí en la diapositiva vemos que ni 3 a la 1, ni 3 a la 2, ni 3 a la 3 son congruentes con 1 módulo 7. Entonces el orden
De hecho, se verificaron las primeras 6 potencias y solamente dio 1 módulo 7 para la sexta potencia. O sea que 3 tiene el orden más grande posible, tiene orden phi de 7. Entonces 3 es raíz primitiva de 7. ¿Listo? Bien. En otras palabras, A es una raíz primitiva de n si ocurre que A a la phi de n es 1 módulo n, pues eso ya sabemos que ocurre por el teorema de Euler cuando A y n son primos relativos, y si A a la k da incongruente, o sea, da diferente de 1 módulo n para todos los enteros positivos que sean menores que phi de n. O sea, con estas dos condiciones estoy diciendo que A tiene orden phi de n módulo n. Esa es la noción de raíz primitiva. Entonces, tenemos un primer teorema, una primera propiedad que comprende esas raíces primitivas. Vamos a demostrarlo. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Sean A y n primos relativos, y sean A1, A2, hasta A sub phi de n, los enteros positivos menores que n y primos relativos con n. Listo. Si A es una raíz primitiva de n, entonces las primeras phi de n potencias de A son congruentes, módulo n, con los enteros que son menores que n y primos relativos con n en algún orden. ¿Cierto? Nosotros ya hemos visto este tipo de situaciones varias veces antes y ya sabemos lo que eso significa. Lo que eso significa es que los enteros en esta lista, cada uno de ellos es congruente con uno y solo uno de estos enteros. En otras palabras, lo que este teorema nos está diciendo es que cuando yo tengo cuando tengo A como raíz primitiva de n, los enteros que son menores que n y primos relativos con n, los puedo visualizar módulo n como potencias de A, como potencias de esa raíz primitiva. Listo, entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, lo primero que observamos aquí es que como A es primo relativo con n, lo mismo vale para todas las potencias de A. Esa primera afirmación es clara. Si A es primo relativo con n, cualquier potencia de A también es prima relativa con n. Sí, profe. Listo, ¿qué dicen los demás? ¿Está claro eso, muchachos? ¿O hay alguno que no lo vea tan claro? Listo. Entonces, esto quiere decir que el máximo común divisor entre A a la K y N también es 1 para K, variando entre 1. No puedo poner, bueno, si pongo 0 también sigue siendo verdad, pero quiero involucrar exactamente a estas potencias. Para K variando entre 1 y phi de n. Listo. Por tanto, ¿esto qué significa? Por tanto, cada A sub K, perdón, cada A a la K
es congruente módulo n con alguno de los a sub i. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes me explica por qué eso es verdad? O sea, yo sé que si A es primo relativo con n, entonces cualquier potencia de A también es prima relativa con n. Entonces, ¿por qué cada potencia de A es congruente con alguno de estos de acá? Módulo n. A ver, ¿quién de ustedes me da una explicación bien precisa de ese hecho? ¿Qué consecuencia trae? Vamos a explicarlo aquí entre paréntesis. ¿Qué consecuencia trae el algoritmo de la división? Que todo entero es congruente con con su residuo en la división por n, ¿cierto? ¿Qué condiciones cumple ese residuo? Que es no negativo y que es estrictamente menor que n, ¿cierto? Pero en este caso incluso está excluido el cero. Porque si el residuo fuera cero, estaría diciendo que ellos no son primos relativos. Estaría diciendo que n divide a la k, entonces no sería cierto esto. Entonces, en ese caso está excluido el cero. Entonces, fíjense que el máximo común divisor entre a la k y n, que por un lado es 1, también es igual al máximo común divisor entre r y n. ¿Sí o no? Si dos números son congruentes módulo n, ellos tienen el mismo máximo común divisor con n. Eso era un ejercicio de uno de los talleres anteriores, cuando empezamos a ver congruencias. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que R y N son primos relativos y R es un número menor que N y mayor que 1, mayor o igual que 1 o mayor que 0. O sea que R tiene que ser alguno de estos de esta lista. Porque ¿quiénes son los de esta lista? Los enteros positivos menores que N y primos relativos con N. O sea que esto implica que R tiene que ser alguno de los A sub I para algún I, para algún I que está entre 1 y phi de n. En otras palabras, he justificado que A la K es congruente con alguno de los A sub I para algún I. Listo. Entonces está justificada esta afirmación. Cada A a la K es congruente en módulo de n con alguno de los A sub I. Ahora, los phi de n enteros en el conjunto formado por esas potencias de a cuadrado hasta a la phi de n, son incongruentes módulo n. ¿Por qué? Porque ¿cómo?
Nosotros tenemos un corolario para eso, profe, ¿no? Exactamente. En la clase pasada vimos que, ya me lo pasé, mírenlo acá, este corolario, que si A tiene orden K, entonces las primeras K potencias de A son incongruentes. ¿Y aquí A qué orden tiene? ¿Qué orden tiene A? Sí, de N. Eso es lo que significa esta hipótesis que acabo de subrayar. Entonces, esto se da por corolario. Por corolario. Ya que A tiene orden pi de n por ser raíz primitiva, ¿cierto? Entonces, en conclusión, las potencias a cuadrado, a la phi de, hasta a la phi de n son congruentes en algún orden con los enteros A1, A2 hasta A sub phi de n. Son congruentes módulo n. Pues se sobreentiende que aquí estamos trabajando el asunto módulo n. Entonces, pero ¿por qué tenía que probar? O sea, ¿qué fue lo que se probó acá? Lo primero que se probó es que cada una de esas potencias es congruente con alguno de los A sub i, pero eso no era suficiente. Había que justificar que todas esas potencias son incongruentes mutuamente 2 a 2. Son incongruentes 2 a 2, porque si no, no podría hacer esta última afirmación que estoy haciendo. O sea, cuando yo digo que esas potencias son congruentes módulo n en algún orden con estos enteros, es porque esa congruencia es 1 a 1. Uno de aquí con uno y solo uno de allá. Si yo tuviera la posibilidad de que dos de estas potencias fueran congruentes, entonces por transitividad, dos de estos enteros serían congruentes, lo cual es un absurdo. ¿Cierto? Por eso había que justificar que ellas son incongruentes. Entonces, ¿cuál es el poder de este teorema? Lo vamos a utilizar después en los ejercicios. Es que cuando yo tengo una raíz primitiva, ¿y dónde utilizamos el hecho de que A es una raíz primitiva? Acá, cuando dijimos que A tiene orden phi de n. Entonces decía que el hecho de tener una raíz primitiva me permite visualizar los enteros menores que n y primos relativos con n, me permite visualizarlos, módulo n por supuesto, como las primeras phi de n potencias de la raíz primitiva en cuestión. Y eso va a ser muy útil para hacer cálculos. Y eso les va a ser muy útil a ustedes en los cursos de álgebra. Que yo les decía, este tema que estamos viendo es muy importante en los cursos de álgebra. Bueno, con respecto a esta demostración que acabamos de hacer, ¿queda alguna pregunta? No había visto que había escrito Juan Pablo Carmona. Listo, después verás la grabación de la clase. Listo. ¿Qué corolario tiene esto? Tiene el siguiente corolario. Si n tiene una raíz primitiva, entonces somos capaces de decir exactamente cuántas raíces primitivas tiene. Tiene phi de n raíces primitivas. Y vamos a ver esto porque se vuelve un corolario del teorema anterior.
Me dejó copiarlo, vamos a copiar. Este corolario me está diciendo, si un entero llega a tener una raíz primitiva, entonces realmente tiene phi de phi de n raíces primitivas. No todos los enteros tienen raíces primitivas, eso lo vamos a observar. Entonces, supongamos que A es una raíz primitiva de n. Que A es una raíz primitiva de n. Listo. Por el teorema anterior, cualquier otra raíz primitiva de n se encuentra entre los enteros especifiquemos aquí pues que cuando decimos que se encuentra es que se encuentra módulo n, o sea, es congruente módulo n con alguno de los enteros a cuadrado hasta a la phi de n. Listo, ¿por qué? Cualquier otra raíz primitiva de n necesariamente es un entero que es primo relativo con n, por definición, ¿cierto? Por definición. Y si es un entero primo relativo con n, entonces es alguno de estos, o congruente con alguno de estos. Pero ya vimos en el teorema anterior que estos de esta lista son congruentes con estos de esta lista en algún orden. Es decir, aquí en esta lista están las raíces primitivas, todas. Entre ellos, no estoy diciendo que todos los de la lista sean raíces primitivas, no. Tal vez lo di a entender, pero no. Es cualquier otra raíz primitiva se encuentra entre estos de esta lista. ¿Sí queda claro por qué? Ahora, muchachos, antes de que sigamos, ¿sí queda claro por qué? Sí, profe. Listo, Juan Camilo, ¿qué dicen los demás? Voy a repetir el argumento que estoy dando. A es una raíz primitiva de n. Listo. Entonces ya sabemos, por el teorema anterior, que los enteros que sean mejor dicho, cualquier entero que sea primo relativo con n, no importa si es mayor o menor, es congruente con alguno de estos. Y a su vez, estos son congruentes con estos, en algún orden. En otras palabras, cualquier raíz primitiva de n, por definición, tiene que ser primo relativo con n. Entonces, si es primo relativo con n, tiene que encontrarse entre las potencias de A. Listo. Ahora, el número de potencias. Quiero contar las raíces primitivas. ¿Cuáles son las raíces primitivas? Las que tienen, los enteros que tienen orden phi de n, por definición. Entonces, el número de potencias a la h con h en los enteros de esa, con h entre 1 y phi de n, o sea, el número de potencias en esa lista que tienen orden máximo, o sea, que tienen
tienen orden phi de n es igual, o sea, el objetivo de la demostración de este corolario es contar cuántas raíces primitivas tiene un entero. Entonces vamos a contarlas. ¿Cómo las cuento? Es igual, usando resultados anteriores, al número de enteros h para los cuales h y ese orden que quiero sean primos relativos. Miren, estoy utilizando exactamente este último corolario que vimos la clase pasada. Si A tiene orden K, perdón, es este. Si A tiene orden K, entonces, ¿cuáles son las potencias que también tienen el mismo orden? Aquellas potencias para las cuales el exponente y el orden de A son primos relativos. Eso es exactamente lo que estoy haciendo acá. O sea, estoy contando entre estas potencias, entre ellas están todas las raíces primitivas, entre estas potencias. Quiero contar cuántas hay. ¿Cuántas hay? Tantas como números h haya, para los cuales h y el orden sean primos relativos. ¿Y cuántos enteros hay de estos? Se tienen, de eso se encarga la función phi de Euler, ¿cierto? ¿Cuántos enteros h hay entre 1 y phi de n, primos relativos con phi de n? Es phi de phi de n enteros que cumplen esto, ¿cierto? Se tienen phi de n de estos enteros. Es decir, n tiene exactamente phi de n raíces primitivas. Muchachos, nosotros tenemos que aprender en esta parte del curso a entender muy bien esta palabra. ¿Qué significa exactamente? Significa que cualquier otra que usted encuentre es congruente con alguna de las que ya encontró. O sea, exactamente significa módulo n. Módulo n hay exactamente phi de n raíces primitivas. ¿Se entiende la prueba del corolario, el argumento? Y la base está en este corolario anterior. Ahora yo tengo un entero a de orden k. Cambien k por phi de n. Entonces, cualquier potencia a la h de a también tiene orden phi de n. Sí, solo si h y phi de n son primos relativos. ¿Cuántos enteros h hay primos relativos con phi de n? Phi de n. Aplicarle phi a phi de n. De eso se encarga la función phi de Euler. Listo. Entonces, acabamos de contar el número de raíces primitivas. Si hay preguntas, por favor, me las hacen. Vamos a ver un ejemplo. Verifique que 2 es una raíz primitiva de 9. Claramente 9 no es primo. O sea que este ejemplo muestra la existencia de raíces primitivas cuando trabajamos módulo 9, módulo un número compuesto. Entonces veamos. Entonces tenemos que el máximo común divisor entre 2 y 9 es igual a 1. ¿Cuánto es phi de 9? Sin necesidad de hacer la cuenta. Pues la cuenta de ponerse a pensar cuántos números hay menores que 9 y primos relativos con 9.
factoricemos 9 como la factorización canónica. Ya sabemos que phi evaluada en la potencia de un primo es la potencia de ese primo menos la potencia anterior, o sea que phi de 9 es 6. Listo. Entonces, ¿qué dice el teorema de Euler? Que 2 a la phi de 9 es congruente con 1 módulo 9. Es decir, 2 a la 6 es congruente con 1 módulo 9. Listo. Vamos a ver que si yo quiero probar que 2 es una raíz primitiva de 9, ¿qué tengo que hacer? Tengo que probar que el orden de 2 módulo 9 es phi de 9, o sea que 2 tiene el orden más grande posible. Entonces verifiquemos de manera directa las primeras 6 potencias de 2. 2 a la 1, congruente con 2, módulo 9, o sea, no dio congruente con 1. 2 a la 2 es congruente con 4, módulo 9. 2 a la 3 es congruente con 8, módulo 9. Yo les pregunto, ¿con esto ya es suficiente para decir que 2 es una raíz primitiva de 9? O sea que 2 tiene orden 6. Sí, profe. ¿Por qué? Porque el 6 es phi de 9 y por teorema de Euler eso es congruente con 1, entonces es un orden y es igual a, pues, y no es más pequeño que phi de n. ¿Y por qué el orden no podría ser 4 o 5? Porque tenemos que solo pueden ser divisores. Muy bien, exacto. O sea, si 2 a la 4 llega a dar congruente con 1, módulo 9, es porque el orden es menor o igual que 4, ¿cierto? Es 4 o menos. Pero sabemos por teorema que el orden de 2 tiene que dividir a phi de n, en este caso a phi de 9, en este caso a 6. Y ya vimos que con ninguno de los divisores de 6 dio. Entonces ya con esto es suficiente, ¿cierto? Sin embargo, iba a hacer otra cosa, pero ya no la voy a hacer. Hagamos el cálculo completo. 2 a la 4 es 16. Módulo 9, pues 7. ¿Y por qué voy a necesitar? Voy a necesitar estos cálculos en el siguiente ejemplo. Y 2 a la 5 es 32. Módulo 9 es, ¿eso cuánto da? 5, ¿cierto? 32, 9 por 3 da 27. A 32 sobran 5, sí. Listo, entonces con ninguna de las primeras 5 potencias dio con la sexta potencia. Y esto estaba garantizado por el teorema de Euler. Entonces 2 a la 6 es 1 módulo 9. Entonces eso significa que 2, el entero más pequeño, k, para el cual 2 a la k dio congruente con 1 módulo 9, es k igual a 6. O sea, 2 tiene orden 6 y 6 es phi de 9. Módulo 9, lo cual quiere decir que 2 es una raíz primitiva de 9. Eso era lo que nos pedían verificar en este ejemplo. Bueno. Miremos el siguiente ejemplo. Va a necesitar los cálculos que acabo de hacer. Consideremos A igual a 2 y N, el módulo, igual a 9. Como phi de 9 es igual a 6 y 2 es una raíz primitiva de 9, que ya lo acabamos de verificar, entonces el teorema anterior garantiza que las primeras 6 potencias de 2 deben ser congruentes, módulo 9, con los enteros positivos menores que 9 y primos relativos con 9. ¿Qué son quiénes?
Aquí los pongo entre paréntesis. 1, 2, 4, 5, 7 y 8. Fíjense que el 3 no, porque el 3 no es primo relativo con 9. El 6 tampoco. Y el 9 tampoco. 9 no es primo relativo con 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están, ¿cierto? Estos son los 6 enteros que son positivos, que son menores que 9 y primos relativos con 9. Es decir, juegan el papel de estos en este teorema. ¿Qué dice este teorema? Que cuando 2 es una raíz primitiva de 9, entonces las primeras 6 potencias de 2 son congruentes con esos enteros en algún orden, y aquí en este ejemplo lo estamos verificando. Miren, 2 a la 1 es congruente con 2, táchelo de la lista. 2 a la 2 es congruente con 4, táchelo de la lista. 2 a la 3 es congruente con 8, táchelo de la lista. 2 a la 4 es congruente con 7, quítelo de la lista. 2 a la 5 es congruente con 5, quítelo de la lista. Y 2 a la 6 es congruente con 1, quítelo de la lista. Ahí está. Y por el corolario anterior, si 9 tiene una raíz primitiva, si un entero tiene una raíz primitiva, el corolario dice entonces ¿cuántas tiene? Tiene phi de 9 raíces primitivas, o sea, phi de 6, y phi de 6 es 2. O sea que tiene 2 raíces primitivas. Una de ellas ya la sabíamos, es 2. ¿Y cómo encontramos la otra? Entonces necesito. Entonces, 2 tiene orden 6. 2 a la h también tiene orden 6. Sí, solo sí que. Sí, solo sí. H y el orden son primos relativos. Y H varía entre 1 y 6, porque estamos considerando las primeras 6 potencias de 2. Entonces, ese tiene 2 a la ¿qué? 2 a la 1, pues listo, muy bien. 2 a la 1 ya lo sabía. 2 a la 1 es 2. 2 a la 2 no me sirve porque 2 y 6 no son primos relativos. 2 a la 3 tampoco. 2 a la 4 tampoco. 2 a la 5. Y 2 a la 5 es congruente con 5, módulo 9. Entonces las únicas raíces primitivas de 9, según el corolario, son 2, que ya lo sabíamos, y 5. Ahí es donde dice exactamente 2. Porque 32 también, pero es que 32 es congruente con 5. Es decir, cualquier otra raíz primitiva que usted encuentre de 9 es congruente o con 2 o con 5. Entonces, con este ejemplo estoy ejemplificando tanto el teorema como el corolario. ¿Queda claro, muchachos? ¿Hay alguna pregunta sobre estos dos ejemplos? Muy bien, Juan Fernando. ¿Qué dicen los demás? Profe, por ahora todo claro. Bien. Se puede probar que las raíces primitivas existen para cualquier módulo primo. Ese es el objetivo de lo que sigue. O sea, vamos a probar que si trabajamos con módulos primos, siempre hay raíces primitivas. Es más, seremos capaces de decir cuántas hay. Si n es compuesto, es posible que n tenga raíces primitivas, como es el caso de n igual a 9. Ya vimos que 9 tiene raíces primitivas, 2 y 5. Pero en el caso general, como para utilizar las palabras de Burton, las raíces primitivas son más bien escasas. ¿Cómo es que dice Burton exactamente? Es que me gusta la frase que él utiliza, se las voy a mostrar. Profe, decir algo así como que son más escasas que comunes. Son más bien la excepción Sí, que la regla. es más la excepción que la regla, sí.
Vamos a ver cuál es la frase exacta que utiliza Burton. Dice, more generally, aquí. We can prove that primitive roots exist for any prime modulus, which is a result of fundamental importance, que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, creo que alcance a hacerlo hoy. Although it is possible for a primitive root of n to exist when n is not a prime, como el ejemplo que acabamos de ver, 2 es raíz primitiva, there is no reason to expect that every integer n possesses a primitive root. Indeed, aquí está el comentario. The existence of primitive roots is more often the exception than the rule. O sea, es más la excepción que la regla, que para un módulo compuesto existan raíces primitivas. ¿Listo? Entonces vamos a continuación a hacer como una especie de paréntesis. O sea, el objetivo es probar que las raíces primitivas siempre existen cuando los módulos son primos. Pero para eso vamos a necesitar primero este gran resultado que tiene su importancia al margen del tema de raíces primitivas. De hecho, ustedes lo van a recordar después en teoría, en teoría de grupos y en teoría de anillos, no sé. En teoría de grupos aparece el teorema de Lagrange. En teoría de anillos, tal vez en los ejercicios se utilice. Este teorema de Lagrange es de fundamental importancia, muchachos. Entonces, y miren que empieza uno aquí en el teorema de Lagrange a trabajar con módulos primos. Si P es un primo y f de x es igual a este polinomio, donde el coeficiente principal no es 0 módulo P, es un polinomio de grado n mayor o igual que 1, con coeficientes enteros, entonces la congruencia polinomial f de x y congruente con 0 módulo P tiene a lo sumo n soluciones incongruentes módulo P. Dicho en otros términos, este teorema de Lagrange me está diciendo que si usted tiene un polinomio de grado n con coeficientes enteros, el polinomio tiene a lo sumo n raíces incongruentes módulo P. O sea, uno aquí ya empieza a pensar las cosas siempre módulo P. Entonces vamos a hacer la demostración y la vamos a hacer por inducción sobre el grado del polinomio. Vamos a hacer la demostración por inducción sobre n. Entonces vamos primero para el paso base. ¿Qué pasa si n es igual a 1? Si n es igual a 1, el polinomio es de la siguiente forma. Ojo, muchachos, que esta hipótesis es muy importante. Esta hipótesis me dice que el polinomio efectivamente tiene grado n, porque es que si P dividiera a sub n, o sea, si a sub n fuera congruente con 0 módulo P, entonces esto se anula cuando pienso en las cosas módulo P, entonces ya no tendría un polinomio de grado n. Esa hipótesis es importante. Entonces, para n igual a 1, el polinomio es de la forma f de x igual a sub 1x más a sub 0. Listo. Entonces, como por hipótesis, a sub 1 es incongruente con 0 módulo P. Entonces, ¿eso qué significa? Que P no divide a sub 1, ¿cierto? Y como P es primo, eso a su vez significa que el máximo común divisor entre a sub 1 y P es 1. Así, por teorema, se tiene
que la congruencia lineal esta congruencia lineal a sub 1x congruente con menos a sub 0 módulo P, que es equivalente a esta congruencia, a sub 1x más a sub 0, congruente con 0, módulo P, o sea, el polinomio igualado, el polinomio congruente con 0 módulo P. ¿Qué dice el teorema? Tiene que, cuando el coeficiente de x y el módulo son primos relativos, ¿qué dice el teorema que vimos por allá cuando vimos congruencias lineales y teorema chino del residuo? ¿Qué podemos afirmar, muchachos? Si el coeficiente de x y el módulo son primos relativos. Que tiene solución única, profe. Única, muy bien. Tiene solución única, pero esa unicidad hay que saberla entender. Única módulo P. O sea, cualquier otra solución es congruente con la que ya está. Luego, el resultado es cierto. Hemos probado el paso base. El resultado vale para n igual a 1. Porque ¿qué era lo que había que probar en el teorema de Lagrange? Que el polinomio congruente con 0 módulo P tiene a lo sumo n soluciones. Y aquí n es igual a 1, o sea que tenía que probar que esta congruencia tiene a lo sumo una solución. Y estoy diciendo que tiene solución única, entonces estoy diciendo que tiene a lo sumo una solución, que no tiene más. Listo, entonces he probado el paso base. Vamos ahora para el paso inductivo. Ahora, supongamos que el resultado es cierto. Como estamos haciendo inducción sobre el grado del polinomio, vamos a suponer, por hipótesis de inducción, el resultado es cierto para polinomios de grado k-1. Para polinomios de grado k-1. Y consideremos el caso en el que f de x tiene grado k. O sea, recuerden que cuando uno hace un razonamiento por inducción, uno supone que el resultado vale para k-1 y a partir de esa hipótesis hay que probar que el resultado vale para k. Entonces yo voy a asumir que el resultado es cierto para cualquier polinomio de grado k-1. Listo, entonces aquí se tienen dos casos. Hay que probar que el teorema vale para f de x, donde f de x tiene grado k. Entonces se tienen dos casos. Caso 1. Es que la congruencia esta no tenga solución. Eso puede ocurrir, ¿cierto? En este caso no hay nada que probar. ¿O sí? Porque, díganme ustedes, ¿por qué en este caso no hay nada que probar?
Porque ¿qué es lo que hay que demostrar? Lo que hay que demostrar es que esta congruencia tiene a lo sumo, como máximo, tantas soluciones como indique el grado del polinomio. Aquí este polinomio es de grado k. Y si estamos en el caso en el que no hay solución, entonces tiene a lo sumo k soluciones. ¿Sí está claro? En este caso no hay nada que probar. Muchachos, me gustaría que me dijeran algo para yo no sentir que estoy aquí hablando solo. Listo. Duan, ¿tú me estás escuchando? Bueno, Duan, tú te puedes quedar un momentico al final. Yo te quiero hacer una preguntita al final de la clase. Listo. Puedes hacerlo. Listo, Duan. Bien. Ahora, el caso interesante aquí es el caso 2. O sea, ¿cuál es el otro caso? La congruencia no tiene solución o tiene por lo menos una. Esos son los dos casos por tercer excluido. Entonces, el caso 2 es que f de x congruente con 0 módulo p tiene al menos una solución. Tiene al menos una solución que denotaremos por A. Que denotamos por A. ¿Qué estoy diciendo entonces? Estoy diciendo que f de A es congruente con 0 módulo P, o sea, A satisface esa congruencia. Entonces recordemos la división de polinomios, la división sintética y la regla de Ruffini, o sea, cuando f de x se divide entre x menos a, se obtiene, ¿qué se obtiene? Por división sintética. Cuando divido f de x, que es un polinomio de grado k, entre un polinomio lineal, por el algoritmo de la división para polinomios, que ustedes vieron en el curso de matemáticas básicas o de álgebra y trigonometría, entonces se puede escribir como x menos a por un cociente más un residuo, donde q de x es un polinomio de grado una unidad menor que f de x. Q de x es un polinomio de grado k-1. Recuerden que cuando usted hace la división de polinomios, usted divide un polinomio de grado k entre este polinomio que es de grado 1, entonces el cociente es de grado k-1. Y el residuo es un entero. O sea, es un polinomio de grado 0. Porque el residuo tiene que tener grado menor que el divisor. Y ya el divisor es de grado 1. Listo. Luego, miren que esto es muy bonito. ¿Qué pasa cuando evalúo en A? Cuando evalúo en A, me da A menos A por Q de A más R. Es decir, me da R. Eso era lo que decía, si ustedes recuerdan, el teorema del residuo, cuando lo vieron de pronto en matemáticas básicas. El que uno veía el teorema del factor y el teorema del residuo. Pero aquí con congruencias, f de a su vez, es congruente con 0 módulo P. O sea que acabé de probar que si A es una raíz del polinomio módulo P,
el residuo cuando divido entre x menos a es congruente con 0, módulo P, es decir, ya cuando no pienso las cosas en términos de igualdad, sino en términos de congruencia, f de x lo puedo escribir como x menos a por q de x, módulo P. Muchachos, les acabé de demostrar dentro de la demostración del teorema de Lagrange un análogo al teorema del factor para cuando uno piensa las cosas módulo P. O sea, cuando uno está diciendo que A es una solución de esta congruencia, es porque uno está diciendo que A es una raíz del polinomio módulo P. Ya que llegamos a que x menos A es factor del polinomio módulo P. O sea, es una versión del teorema del factor, pero para cuando ya pienso las cosas, módulo P con P'. Listo. Entonces, hasta aquí estamos claros. Hasta aquí hay alguna pregunta. Todavía no hemos utilizado la hipótesis de inducción. Lo que queremos probar es que f de x, que es un polinomio, f es un polinomio de grado k, tiene a lo sumo k soluciones. Entonces hay dos casos. O no tiene, o tiene por lo menos una. Si no tiene, estamos listos. Si tiene por lo menos una, entonces podemos hacer esto. Vamos a ver que si tiene por lo menos una, el número de soluciones incongruentes no puede superar a k. Eso es lo que hay que probar. Entonces, tomemos otra. Si B es otra, hay que entender muy bien otra de las soluciones incongruentes, módulo P, otra de las soluciones incongruentes, módulo P, ¿de qué congruencia? De esta congruencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que f de b es congruente con 0. ¿Pero quién es f de b? Evalúen b, es b menos a por q de b, módulo P. Listo, muchachos. ¿Cómo entendemos otra? ¿Qué estoy queriendo decir con otra? Que cuando yo la comparo con A, ellas son Incongruentes, profe. incongruentes, módulo P. Entonces, como B menos A es incongruente con 0, módulo P en este sentido es que se tiene que entender esa palabra otra, que B es incongruente con A, módulo P, de tal manera que B menos A es incongruente con 0. Entonces, ¿aquí qué estoy diciendo? Que P no divide a B menos A. O, dicho de otra manera, B menos A y P son primos relativos, o sea que en esta congruencia puedo cancelar este factor. Entonces, como B menos A es incongruente con 0, módulo P, podemos cancelar el factor B menos A. En la congruencia anterior se sobreentiende para obtener, ¿qué obtenemos? Obtenemos que Q de B es congruente con 0, módulo P. ¿Qué hemos probado? Para yo no tener que escribir aquí tanto. Hemos probado que, bueno, la congruencia f de x congruente con 0, módulo P, o tiene solución
o no tiene. Si no tiene, no hay nada que probar. Si tiene, tiene por lo menos una que llamamos A. Si cojo cualquier otra distinta de A módulo P, en ese sentido es que hay que entender ese otra, necesariamente es solución es solución ¿de qué congruencia? De la congruencia U de X congruente con 0 módulo P. Y aquí es donde entra la hipótesis de inducción. Por la hipótesis de inducción, porque en la hipótesis de inducción, ¿qué supusimos? Que el resultado es cierto para polinomios de grado k-1, y ese polinomio Q de X es de grado k-1. O sea que tiene a lo sumo ¿cuántas soluciones? Esta última congruencia tiene a lo sumo k-1 soluciones incongruentes módulo P. O sea, incongruentes módulo P significa distintas módulo P. Entonces ya estamos. ¿Por qué? Porque esta congruencia tiene por lo menos la solución A, ¿cierto? Tiene por lo menos una que llamamos A. Cualquier otra es solución de aquí. Y esta tiene como máximo K-1. O sea que esta va a tener como máximo K. ¿Quiénes? Estas K-1, si llegan a ocurrir, y A. Esto implica que esta congruencia no tiene más de K soluciones incongruentes. Módulo P. Repito. Esta congruencia, estamos diciendo esta, tiene por lo menos la solución que hemos llamado A. Cualquier otra que tenga es solución de esta, necesariamente. Eso fue lo que probamos aquí. Pero por la hipótesis de inducción, de estas solamente pueden existir a lo sumo K-1. O sea que cuando yo las junto con A, con la que ya tenía, esta tiene a lo sumo K. Soluciones incongruentes módulo P, y eso termina la demostración del teorema de Lagrange. ¿Se entiende el argumento? Entonces vimos que el hecho de que el resultado valga para polinomios de grado k-1 implicó que el resultado sigue cumpliéndose para polinomios de grado k. Entonces tenemos el teorema de Lagrange. Muchachos, ¿está clara la prueba? Sí, profe, claro. Bueno, yo voy a dejar ahí por hoy porque el siguiente es un corolario, pero realmente yo puse corolario por seguir la terminología de Burton, porque ustedes ya se dieron cuenta, yo soy muy fiel a ese texto que me gusta bastante. Pero realmente la demostración de este corolario es un poco larga para lo que uno espera de un corolario. Entonces, habría que ponerle teorema, pues. Pero bueno, vamos a ver que aquí se utiliza en esta demostración el teorema de Lagrange, pero eso lo haré entonces en la próxima clase. Entonces, en la próxima clase muestro este corolario, o sea, este corolario dice que si P es un primo y D es un divisor de phi de P, o sea, de P-1, entonces esta congruencia tiene exactamente D soluciones,
y ya hemos dicho qué significa exactamente. Y luego viene el teorema fuerte, que es este. Si P es un primo y D es un divisor de P menos 1, entonces existen enteros que tienen orden D. O sea que en particular existen enteros que tienen orden P menos 1, cambiando D por P menos 1. Y el teorema dice cuántos exactamente. O sea, este teorema es el que garantiza la existencia de raíces primitivas para cualquier módulo primo, que ese es el contenido del corolario siguiente. En la próxima clase entonces hacemos pues todos los detalles de este ejemplo, del teorema que sigue, etcétera. Bueno, y unos comentarios sobre raíces primitivas y luego un ejercicio práctico. Y hasta ahí va, digamos, como esta parte del parcial 4. Listo, pero eso lo termino en la próxima clase. La próxima clase entonces comienzo desde este corolario. ¿Alguno de ustedes iba a decir algo por ahí? Tenían por ahí un micrófono abierto. Profe, te iba a preguntar que si de pronto mañana en la asesoría podíamos trabajar un punto, que no voy a poder estar. Pero eso ahí está en el libro de Burton. Ah, mañana hay asesoría. Mañana hay asesoría, ¿cierto? No. Pues nadie me había dicho nada. No sé, ¿alguno de ustedes solicita asesoría para mañana? Profe, pues sí, tengo algunas dudas de los problemas del 8.1 de Burton. Pero me estás diciendo que no vas a poder estar. Pues no, pero para la próxima vez que haya asesoría, si de pronto alguien necesita asesoría mañana. Ah, bueno. Mándamelo al correo. Listo, profe. Listo, no sé, pero vuelvo y pregunto, ¿alguno de ustedes requiere asesoría mañana? Sí, igual no las estoy grabando por el asunto aquel de la contratación, que ustedes saben que yo estoy terminando este curso sin contrato del curso. Entonces, bueno. Pero bueno, no, Camilo, dale, mándamelo al correo y yo apenas pueda te doy alguna sugerencia o algo. Igual yo no he sacado todavía ejercicios para empezar a hacer, pero muy bueno que estés desde ya empezando. Listo, profe. Dale, entonces yo te envío un correo ahora. Muchas gracias. Listo, bueno, muchachos. Les deseo una feliz tarde. Muchas gracias por su atención. Nos conectamos entonces el jueves. Una feliz tarde para todos.